Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es martes, día de enviar meditación. Y bueno, ya hemos iniciado la meditación en la carta a los romanos. Y pues ya llevamos con esta sería la tercera meditación. Y bueno, en este primer capítulo que estamos viendo, el apóstol Pablo habla mucho del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál era el Evangelio al que él había sido llamado? Es el Evangelio de su Hijo, de Jesucristo, que había nacido de la descendencia de David según la carne, que había sido declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Y ese acto de poder había sido la resurrección de Jesucristo, resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice, entre los cuales también ustedes, o sea, nosotros, hemos sido llamados de Jesucristo para predicar este evangelio de la gracia. Más estoy recopilando un poquito del 1 al 16, que es donde vamos a iniciar hoy. Y dice, pues a él sirvo y pues a él sirvo porque le predico a los gentiles. Fui enviado a los gentiles, ¿verdad? Y sigo ansioso por predicar el evangelio. Y bueno, y hablando del evangelio, dice, sigo ansioso por predicarles a ustedes. El evangelio está hablando a los romanos. Y luego el 16 y 17 es el que vamos a ver hoy. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, no refiriéndose exclusivamente al griego, sino a aquel que no es judío, ¿verdad? Que todos nosotros también. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, analicemos un poquito, meditemos un poquito sobre estos dos versos, 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y de todo el que cree, pues ya estamos incluidos todos los que creemos en Cristo, ¿verdad? Y dice del judío primeramente, porque al judío se le presentó el Evangelio primeramente. Dice, pero también al griego. Y a todo el que cree, ¿verdad? Y cuando habla aquí del poder de Dios, usa una palabra eh, en griego, que es dunamis. En la anterior versión decía porque es potencia de Dios para salvación de todo el que cree. Pero en el griego original, en el griego koiné, que se le llama, es el griego del vulgo, ¿verdad? De la raza. En ese griego se escribió. Es dinamita para la salvación de todo el que cree. Y bueno, todos como sabemos, hemos visto en películas que es la dinamita, es explosiva, ¿verdad? Una explosión con potencia, ¿verdad? Tremenda, que pulveriza rocas, pulveriza lomas, montañas, ¿verdad? Llenas de piedra. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿A cuántos les da vergüenza de predicar el Evangelio? Dice, porque no es un Evangelio mío. Y Evangelio es las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Dice, porque es dinamita de Dios para la salvación de todo el que cree. Y es dinamita, explota
Hay un cambio, transforma el Señor con esa explosión de salvación, ¿verdad? Esa potencia. Y dice el Señor, hay una promesa, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón tierno que crea en la palabra de Dios. Y es la potencia que tiene, es la dinamita que tiene, es el poder que tiene para salvación, para cambiar vidas, para todo el que cree, dice el Señor. Y precisamente cuando llega esa potencia de Dios, hay un cambio en nuestro corazón para creer en Cristo, ¿verdad? Aquel que no cree en Cristo no ha sido llegado a esa potencia. A lo mejor no es tiempo de que llegue, o a lo mejor no llegará. Dice primeramente al judío y también al griego. De hecho, Jesús empezó a predicar a los judíos, ¿verdad? El apóstol Pablo empezó a predicar a los judíos también. El apóstol Pedro también empezó a predicar a los judíos. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para todo, para la salvación de todo el que cree. ¿Verdad? ¿Y por qué se necesita un Salvador? Bueno, ese Salvador se necesita porque, pues como dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue por su camino. Cada quien agarró por su camino. Pero si nos vamos más hacia atrás, hacia la creación, miles de años antes, allá con Adán y Eva, pues originalmente no necesitábamos un Salvador. Pero con la desobediencia de Adán y Eva, dice que el Señor le dijo a Adán, por tu culpa será maldita la tierra. Y cada uno de nosotros estamos aportando nuestro pecado para que la tierra siga siendo maldita. Por eso se necesita un Salvador. Y ahí, si vamos siguiendo la cronología de la creación, en el capítulo 4 del Génesis dice que creció tanto el pecado que llegó hasta los cielos, ¿verdad? Y dice el Señor, pero no voy a pelear ya más con el humano porque él es polvo. Su mente va continuamente hacia el mal. Y aquí en estos versos enseguida vamos a ver cómo se va la gente desviando. Y nomás menciono aquí, ¿verdad? Habla de... Así como no tuvieron bien reconocer a Dios, o sea, no quisieron creer en Dios, no quisieron reconocerle, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. Y bueno, y se ve aquí, se describe, ya después lo veremos en una forma específica, ¿verdad? Porque dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza.
De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron. Tanto hombres como mujeres se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, va degradando, 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 hasta que llega a lo más perverso, una mente depravada, para que hicieran cosas que no convienen. Por eso se necesita un evangelio, por eso se necesitaba un salvador, por eso se necesita quien predique este evangelio. Y el apóstol Pablo es uno de los iniciadores. Los apóstoles iniciaron primeramente, después Pablo, como unos 10 años después de que fue Cristo al cielo, siguió Pablo predicando el evangelio. Ya habían iniciado pues Pedro, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, Lucas no era apóstol, pero Lucas también predicó el evangelio. Por eso se necesita un salvador y alguien que predique ese salvador. Y si aquí estamos viendo cómo Pablo predicó y cómo Pedro predicó también el mandato del Señor, como dije hace ratito, dice que lo que llamamos la Gran Comisión, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Primero a Jerusalén, luego a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Se necesita un Salvador para que haya un Evangelio. Y se necesita un predicador para que haya salvación. No es por arte de magia, ¿verdad? Dice que por la locura de la predicación. Y no sé si a ustedes les han dicho, pero a mí me han dicho que soy loco porque ando predicando esas cosas. Dice, ya, vete, hombre, con esas cosas de viejitas. Estás loco, ahorita ya no se usa eso, ya hay tecnología, ya hay todo eso, pero la tecnología no va a salvar. Ahora llaman open mind o mente abierta. Entre la mente sea más abierta, hay más pecado, hay más profundidad de pecado. Una mente abierta acepta todo lo que es ahorita normal ya para el mundo: abortos, lésbicos, gays, matanzas, robos. Eso es la mente abierta. Adulterio. Ya ahorita hay una libertad sexual tremenda, ¿verdad? Porque somos de mente abierta. Y la mente abierta no es otra cosa más que decir: todo lo que venga, mi mente está abierta. No hay una restricción. Alguien me decía, no, pues es que la Biblia nos limita. Es que más que limitarnos, nos ubica y pone límites. Todos necesitamos límites, ¿verdad? Más que ahorita los límites se están ensanchando, de tal forma que ya parece que no hay límites. Pero ese evangelio que se predica, como fue un acto poderoso con el que se declaró como hijo de Dios, de la resurrección. Si bien Cristo hizo muchos actos poderosos, resucitó enfermos, sanó leprosos, sanó cojos, sanó ciegos, sanó sordos, el acto supremo de todo poder fue haber resucitado por el poder de sí mismo, ¿verdad? Por eso es potencia de Dios, por eso es dinamita de Dios el evangelio, y es para el que lo oiga se salve, para que todo aquel que cree se salve. Y como decía Cristo, primero el judío
y también el griego. O sea, ya no hay prioridades. Y también el que no es judío, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir por fe? Muchas veces se ha confundido como que la fe no tiene nada de razonamiento. Como que en la fe, pues es imposible la razón. Pero la fe también razona, ¿verdad? La fe es un acto que el Señor nos da para que creamos en Él. Pero si tú te pones a verificar, a razonar, a analizar, el acto de fe no es un acto ciego. Es un acto que vemos toda la realidad de nuestro pecado y vemos cómo le hemos fallado al Señor. Ese acto de fe que llega a tu vida te da la oportunidad de analizar la maldad en que estás, de analizar todo el pecado en que estás, en qué le estás fallando a Dios, que es bastante en lo que le estamos fallando a Dios. Y si se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué por la fe? La fe primero es para que te des cuenta y analices en el pecado, en la basura en que estás. Otra, que hay un Salvador, para que creas en Él. No es la fe por la fe, no es la fe. Yo tengo fe en muchas cosas. Estoy sentado en una silla, tengo fe en que no se va a quebrar. Como pues, mi alimentación, porque tengo fe que me va a alimentar. Estoy predicando, tengo fe en que les va a llegar a ustedes a través de estos medios sociales, a través de las redes sociales. Toco la guitarra porque tengo fe que se va a oír bien, aunque bueno, a veces no se oye tan bien, ¿verdad? Tenemos fe en muchas cosas, pero aquí habla específicamente de la fe que nos da el Señor, una, para que nos demos cuenta de lo pecador que somos, de la maldad, como dice aquí que más adelante que vamos a analizar después, de la maldad en que estamos. Dice el apóstol Pablo, el que roba ya no robe más, el que está en adulterio ya no adultere más, y así, ¿verdad? Así muchas muchas cosas. Pero el justo por la fe vivirá. Y como está escrito, ¿dónde está escrito? Si ven el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, porque el orgulloso se manifiesta con tantas cosas. Déjenme buscarlo y se los leo exactamente. Habacuc 2, 4. Dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Eso lo dice Habacuc, el profeta Habacuc, que es un profeta antes del exilio, más o menos 550 años antes de Cristo, ¿verdad? Estaba profetizando que iba a llegar Nabucodonosor, un pueblo pagano, para castigar al pueblo de Dios que estaba en pecado. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Y acá el apóstol Pablo aclara perfectamente todo lo que no es recto, ¿verdad? Ya lo leímos por ahí y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y el apóstol Pablo retoma esas palabras de Habacuc y dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice también el mismo apóstol Pablo, más adelante en Efesios, que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios.
para que nadie se gloríe de que yo, por mis propios medios, me pude salvar. Yo, por mis propias obras, me pude salvar. Sino que la fe es un acto de Dios también. Y se revela por fe y para fe. Y bueno, hermanos, pues esta es la potencia, esta es la dinamita del Evangelio para salvación de todo el que cree. Todo aquel que cree es objeto de burla. Hay gente que se burla de nosotros porque no entienden esto, ¿verdad? Les es locura. Ah, mira nada más el cristianito, el aleluyo, ¿verdad? Pero bueno, bienaventurado aquel que cree y que no vio al Señor, ¿verdad? Porque heredaremos la vida eterna, porque el Evangelio, al creer en Cristo, nos lleva a la vida eterna. Pues que el Señor les bendiga, amigos que nos ven, familiares, hermanos en Cristo que nos ven, que el Señor llegue a sus vidas a través de la potencia del Evangelio, que es el que predicamos.